ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿De dónde viene todo el oro del universo? En sus numerosas observaciones del espacio, los astrónomos llevan muchísimo tiempo detectando la inconfundible firma del oro en muchos lugares en el universo. Pero claro, se han llevado una sorpresa. La cantidad de oro que detectan es muy superior a la que debería existir según las teorías actuales. La única conclusión posible es que algo, por lo tanto, algo desconocido hasta ahora, está fabricando grandes cantidades de oro ahí arriba, en el espacio. Y nadie sabe qué es o qué puede ser ese algo. El problema es el siguiente. El oro es un elemento, ¿y eso qué es lo que significa? Pues quiere decir que no es posible fabricarlo a partir de reacciones químicas convencionales. Lo estuvieron intentando, si muchos de vosotros lo sabréis, durante siglos los alquimistas que querían fabricar oro y no lo consiguieron. De hecho, para obtener oro, para obtener átomos de oro, sería necesario formar núcleos atómicos que están hechos, los del oro, de 79 protones y 118 neutrones cada uno. Cada átomo de oro tiene un núcleo con 79 protones y 118 neutrones. Y eso es una reacción de fusión nuclear que está muy, pero muy siglos, probablemente de lejos, por encima de nuestras posibilidades actuales. ¿Cómo se forman los elementos? Todos los elementos de la naturaleza nacen en el interior de las estrellas. Al principio de la historia del universo, después del Big Bang, los primeros átomos que se formaron, y los únicos que se formaron directamente, prácticamente, fueron los de hidrógeno. El hidrógeno es el núcleo atómico más sencillo, tiene el núcleo atómico más simple, más sencillo, solo tiene un protón y un neutrón, y un único electrón dando vueltas. ¿Qué pasa? Es materia. De hecho, incluso hoy, con todas las galaxias, con toda la materia sólida o más sólida que el hidrógeno que hay por ahí, el 99% de toda la materia que hay en el universo sigue siendo hidrógeno. ¿Qué ocurre? Las nubes originales, las primeras nubes nebulosas de hidrógeno, se fueron acercando, pues un átomo se acerca más a otro, los dos tienen un poquito más de gravedad, porque la gravedad es acumulativa, y capturan a un tercero, luego a un cuarto, ya son 6, capturan más, se va formando una nube cada vez más densa. Y claro, como la gravedad es una fuerza acumulativa, pues esas nubes van siendo cada vez más densas, más densas. ¿Y qué pasa cuando un gas se comprime? ¿Qué es lo que hace debido a la gravedad? Pues que se calienta. Y al final lo que sucede es que se forma una estrella. Cuando la temperatura alcanza la temperatura de fusión del hidrógeno, nace una estrella con un horno nuclear encendido que forma hidrógeno. Son las primeras estrellas, solamente hechas de hidrógeno. En su núcleo, que es de fusión y no de fisión, que es lo que hacemos nosotros, las estrellas lo que hacen es unir dos átomos de hidrógeno, los van uniendo por pares, ¿y qué es lo que forman? El siguiente elemento de la tabla periódica, helio. Entonces van consumiendo hidrógeno y sintetizando helio. Cuando el hidrógeno se acaba, la estrella pasa por una serie de fases, se convierte en una gigante roja, puede explotar como una supernova, en fin, cuando eso se vuelve a calentar, cuando una estrella se queda sin hidrógeno, la gravedad que vuelve a aplastarla y la puede convertir, como os digo, en una supernova o algo así, la vuelve a aplastar y aumentar otra vez su temperatura hasta que alcanza la fusión, la temperatura de fusión del helio, que es 10 veces más alta que la del hidrógeno, son como 100 millones de grados. Cuando sucede, pues se vuelve a encender el horno nuclear, la estrella ya es completamente distinta, una gigante roja, y empieza a fusionar los átomos de helio, que es el segundo elemento más complicado. Tiene núcleos de 2 protones, de 2 neutrones, con 2 electrones. En esta serie de hinchados y deshinchados, la estrella va fabricando materiales o elementos cada vez más pesados. Después del helio va el litio, después va el carbono, etcétera, etcétera, y así hasta llegar hasta el hierro. El hierro es muy pesado. El hierro es un núcleo muy pesado y ya no admite fusión nuclear. El resto de los elementos, como pasa con el oro, por ejemplo, o con el platino, o con el uranio, o con el estroncio, con los elementos más pesados, se forman de otra manera. En la naturaleza existen
eventos, acontecimientos de extrema violencia que son capaces de fabricar tanto el oro como el resto de los metales pesados y de los elementos pesados. Lo que pasa es que esos acontecimientos no se producen con la frecuencia necesaria para explicar toda la cantidad de oro que se ha visto tanto en la Tierra como en otros lugares del Sistema Solar y más allá del Sistema Solar. Ahora, además, y para colmo, un nuevo estudio recién publicado en The Astrophysical Journal acaba de demostrar que el principal candidato a producir oro, que son las colisiones de estrellas de neutrones, tampoco son suficientes para explicar la abundancia observada. ¿De dónde viene entonces todo el oro? Algunos expertos creen que puede haber otras posibilidades, como las supernovas. Si sumamos las supernovas a las colisiones de estrellas de neutrones, bueno, pues los cálculos hechos por estos científicos han demostrado que ni siquiera sumando las supernovas con las estrellas de neutrones, con las colisiones de estrellas de neutrones, se fabrica el suficiente oro como para explicar todo el oro que vemos. ¿Y cómo fabrican el oro las supernovas y las estrellas de neutrones? Como sabéis, las estrellas de neutrones son lo que queda de una estrella, son los núcleos extraordinariamente densos de estrellas que explotaron como supernovas o que se deshicieron violentamente de sus capas externas, ¿no?, después de un colapso gravitatorio. Pues cuando dos de esos remanentes estelares chocan, durante un breve tiempo fabrican oro como a base de comprimir protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. Los comprimen hasta alcanzar el porcentaje de protones y de neutrones que tiene que tener el oro y otros elementos, y después los lanzan al espacio, ¿no? Pero claro, como os llevo diciendo desde un buen rato, no es suficiente para explicar todo el oro que se ve, y las supernovas tampoco. ¿Qué es lo que pasa entonces? Según los propios investigadores, esta investigación de ellos se divide en dos fases. Primero, las fusiones de estrellas de neutrones. Se preguntaron, ¿cuánto oro producen? ¿Corresponde el oro que producen con lo que vemos? No, no es suficiente. Segundo, vamos a añadir las supernovas. ¿Podemos ahora explicar la cantidad de oro que observamos? Tampoco. ¿De dónde sale entonces el oro? En su estudio, que fue extremadamente minucioso, los investigadores lo que hicieron fue analizar una auténtica montaña de datos, incluidos estudios anteriores, y los conectaron con los mejores modelos modelos informáticos, que describen cómo surgen, cómo se producen los distintos elementos químicos, que es lo que os he contado al principio de este podcast. El artículo, imaginaros, el artículo científico, contiene referencias a otras 341 publicaciones. Fijaros si han sido minuciosos, 3 veces más, por lo menos, de lo que es habitual. Gracias a este artículo, los investigadores han sido capaces de explicar a pleno éxito, por ejemplo, la formación, cómo se forma, y la abundancia de otros átomos, desde átomos tan ligeros como el carbono 12, que tiene un núcleo de 6 protones y 6 neutrones, y de átomos tan pesados como el del uranio 238, el que se usa para la fisión nuclear, cuyos núcleos tienen 92 protones y 146 neutrones. Y los modelos, estos modelos informáticos comparados con las observaciones de todos estos estudios que han utilizado los científicos, pues esos modelos también acertaron a la hora de predecir la cantidad de materiales más raros, estroncio, por ejemplo, que se produce por la colisión de estrellas de neutrones. Y coincide la cantidad predicha en los modelos informáticos con lo observado directamente por los astrónomos. Pero el oro sigue siendo un enigma. Así que, para los investigadores, la única conclusión posible es lo que os dije al principio, que algo que aún desconocemos tiene que estar fabricando oro ahí arriba. O es posible también que las colisiones de estrellas de neutrones o que las supernovas estén fabricando mucho más oro de lo que nosotros pensamos, de lo que sugieren los modelos. En cualquier caso, los astrofísicos tienen aún un largo trabajo por delante para poder conseguir explicar de dónde viene todo ese oro que está ahí arriba y al cual de momento no podemos llegar, pero en algún momento seguro, en algún punto de nuestra historia próxima y futura, llegaremos.